Hola coleccionistas, esta es la parte 2 en la cual convertimos un player key o un llavero en cabezón a un Microstars que parece el original. Bienvenidos. Si bien recuerdan, les había comentado que le vamos a poner las bases de Microstars a las figuras. En este caso yo ya tengo algunas bases precortadas, se podría decir, o ya hechas. En este primer caso vamos a poner la base de dos jugadores que ya tengo, que prácticamente es la base del jugador del Piero. Espero que se enfoque, del Piero, y de la base de Michael Owen. Pues prácticamente son bases que yo ya tenía con anterioridad, de jugadores que tenía repetidos y se los quité por alguna situación. Y aquí tenemos a las dos figuras, que es del Piero y a Michael Owen. ¿Qué es lo que vamos a hacer prácticamente? Pues aquí lo que ya les había comentado en un video anterior. Vamos a poner así esta figura para convertirla en una Microstars, y de igual manera a Michael Owen para convertirlo en una figura Microstar también. Aquí nos tocó una situación algo difícil, ya que quedaron bastante agraviadas por los cortes de las figuras que estaban anteriormente, ya que son figuras del 2004 y pues si se fijan, al principio que fabricaban los Microstars eran un poquito más macizos. Vamos a tener que restaurar estas dos bases para poder ajustarlas con las figuras que queremos pegar. Si bien recuerdan, también tengo aquí a un Frank Lampard y a un Thierry Henry. Y pues vean lo que me encontré también. Me encontré estas dos figuras que no quiero, que pues no las quise vender, me las quise quedar justamente para convertir estos llaveros que se vean más originales. Tengo aquí a un Frank Lampard y a un Thierry Henry, los cuales serán utilizados para este custom. Les voy a enseñar aquí cómo hacer el corte correcto para las figuras, para cortar las bases. Siempre con la navaja de punto fino. Hay que hacer lo más pegadito que se pueda, con mucho cuidado. Ya saben cómo hay que presionar la navaja con mucho cuidado en cada uno de las extremidades y muy despacio. No hay que dañar la pintura original, es muy importante. Ya salió un pie, ahora va a salir el otro pie. Si se fijan, lo que nos queda de ras es casi nada de rebaba, y esa base nos va a servir mucho. Y lo mismo vamos a hacer con la figura de Frank Lampard. Yo les recomiendo siempre empezar con el pie que está levantado, que tiene menos, que está más despegado del suelo, que en este caso pues nada más tiene la punta pegada, y en esta otra pierna izquierda tiene todo completamente pegado al suelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo, lo más pegadito. Vamos a cortarlos y batallamos. Hay que girar para ver todos los ángulos. Ahí ya dio el clic y ya se despegó. En este caso, de los pies que están pegados completamente al suelo, hay que iniciar de la punta hacia atrás. Sí, siempre de la punta hacia atrás. ¿Por qué? Porque la punta es lo más delgado y es lo que nos va a dar la base más correcta. Si se fijan, aquí se me fue poquito la navaja, hice un poquito de rayón, y pues aquí ya nos quedaría así la figura de Frank Lampard, que está muy bonita esta figura, y la de Thierry Henry. Aquí como quedaría así la figura de Thierry Henry, hay que pintar de color plateado este sobrante. En el caso de Frank Lampard también hay que pintar el sobrante de color blanco. Mismo caso de Del Piero y de Owen, que estos son casos más especiales. ¿Qué le recomiendo utilizar para pintar esta base? Pues obviamente les recomiendo utilizar el esmalte color blanco, y en este hay marcadores color plateado de la marca Sharpie. Sin embargo, bueno, si son marcadores muy buenos y si ustedes ya lo han probado, y porque a veces me han tocado marcadores que aún a los 3 días no secan por completo y otros que secan al instante. En este caso, lo que yo voy a utilizar no va a ser el marcador plateado porque ya se me acabó, pero lo utilizaba mucho y no se despinta tan fácilmente. Pero voy a utilizar unos esmaltes color blanco y otro color plateado en el momento.
Utilizaré este esmalte color blanco y este es un esmalte cromo para color pues plateado. Sin embargo, no da el tono plateado, no da el tono cromado. Y pues me gustaría para pintar esta base. Entonces lo pintamos y regresamos. Y ya tenemos aquí pintadas las dos bases de las figuras. Aquí pues se ve un poquito brilloso por el flash y porque es con esmalte blanco, pero si se fijan quedó muy bien. Casi ni se nota, nada más el pequeño botoncito. Pero pues así quise dejarlo, y aquí si se fijan el plateado cromado, así es como quedó el de Thierry Henry. También ya me di a la tarea de pintar los tachones de las figuras. Aquí a Frank Lampard con un plateado que es el color original del llavero, y a Thierry Henry de color blanco también, que es el color original de el llavero. Entonces, ya si ustedes quieren hacerle también algún diseño al tachón, que fueron pintados también con esmalte, si le quieren dar algún diseño al taco, al tenis, al tachón, lo hacen. Si no, prácticamente esperan a que ambas partes se sequen y lo pegan de esta manera, como si fuera un Microstars. Hay ocasiones que se pueden tapar con las partes que pintamos de la base se pueden tapar con los mismos pies de la figura. Este no es el caso de Thierry Henry, pero sí es el caso de Frank Lampard. No se puede tapar al 100%, pero se puede tapar un porcentaje, que nos quedaría prácticamente así. Y pues con eso prácticamente no tengo base ni de Gianluigi Buffon con su nombre, pero ya pinté sus tachones. Tampoco tengo base de Dida con su nombre, pero ya pinté también sus tachones. Aquí sí tengo base de Del Piero, que ya también pinté sus tachones. Y también tengo base de Michael Owen, que pinté sus tachones. Y pues lo que les decía, yo aquí entre mis marcadores tengo un marcador color dorado, que pues se puede conseguir fácilmente, el Sharpie dorado, y es con lo que vamos a pintar la base de ¿qué jugador era? De Del Piero, que pues prácticamente lo pintamos y lo seguimos pintando. Entonces este marcador les digo de los que duran mucho tiempo húmedos. Entonces pues después vamos a realizar a Del Piero, y por decir en este caso de la base, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si se fijan, la base sobresale mucho. Lo que les recomiendo aquí es o cortarlo con la técnica que ya les había enseñado, cortarlo más pegadito, o incluso con una lima para uñas, una fina, limar y limar hasta que quede totalmente plano, y posteriormente no pintarlo con marcador verde. No, hay que pintarlo, eso sí, con una pintura de esmalte o con una pintura ahora sí acrílica, pero con marcador queda muy feo. O de plano pintar todo negro y también la parte de abajo negro para que quede de una mejor manera. Entonces pues con estos pequeños tips que les acabo de dar terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Aquí les dejo imágenes de las figuras terminadas, de al menos de las 4 figuras terminadas, perdón. Y espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Así es como quedaron las figuras. Tenemos a Thierry Henry con su base en Microstars, obviamente. Y pues las piernas en Microstars también, lo que es el calzado, los botines. Esta se verá mi colección. Esta figura me gustó mucho, me encantó. Es una base original en Microstars. Tenemos como la siguiente figura a Alessandro Del Piero, también con una base original en Microstars de Del Piero justamente. Y aquí decidí pintar la base de color dorado, darle una repintada, y a los tachones de color plateado. Esta figura me gusta mucho, y aquí tenemos la base original en Microstars. Aquí una base no original que es Dida. Me gustó mucho, como ya les había comentado, los tachones en color azul con un esmalte. Si se fijan, la base la pinté en plateado cromado o mirror, un esmalte tipo mirror, y pues así es como nos quedó Dida. Tenemos a continuación a otro portero más, que es Gianluigi Buffon, el Buffon que también le pusimos las piernas en Microstars.
con la base de Lampard, una base que me sobraba justamente cuando no tengo base con el nombre original. Le pongo el nombre volteado, ¿verdad? Que dé la espalda. Y aquí tenemos a Buffon sin sus guantes, una figura exquisita, me gustó mucho esta figura. De continuación tenemos terminado también a Michael Owen con la base por la parte de arriba pintada de color verde, y pues a Owen con el número 10. Me parece que esta figura quedó muy bonita. Incluso traté de darle el mismo color del ki a los tachones, con el mismo diseño de la cruz británica, o la cruz inglesa más bien. Aquí tenemos a Michael Owen. Y como la última figura tenemos a Frank Lampard. Decidí dejarle los tachones en color plateado también, y la parte de arriba de la base se la pinté de color blanco con esmalte blanco, recuerden, esmalte blanco. Y pues aquí está Frank Lampard, que también me encantó esta figura como quedó, y si se fijan también teniendo la base original en color blanco. Y el próximo proyecto que les estaré dejando como una sorpresa a través de Facebook es a Steven Gerrard terminado, que aquí lo tenemos. No le hemos cambiado los pies, pero tenemos aquí a Steven Gerrard, que lo tendremos ya terminado a través de Facebook. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado este video. Nos vemos muy pronto.